Bienvenidos a una nueva edición de Nuevamente, esta coproducción de la Universidad Católica de Santa Fe y el Arzobispado de Santa Fe de la Veracruz. Y esta semana nos acompañan por un lado Luis Capelari, que es el nuevo secretario académico del Departamento de Filosofía y Teología. Con él estuvimos charlando acerca de un artículo que publicó recientemente acerca de la búsqueda de la verdad en este tiempo y la manera en que lo atraviesa también la búsqueda espiritual a este proceso. Así que bueno, súper interesante con este filósofo, este profesor de filosofía de nuestra universidad. Por otro lado, estuvimos con el vicerrector académico, el doctor Guillermo Kers. Con él estuvimos hablando acerca de una de las funciones fundamentales de la universidad, como lo es la extensión. La universidad tiene un nuevo ciclo de los viernes a través de la virtualidad en la que se comparten diferentes temas referidos a esto. Y por otro lado también el desafío de educar alumnos en tiempos de pandemia, sobre todo los alumnos que están dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud. Así que bueno, presentados los temas, vamos a las notas. Y como le adelantábamos, el profesor Luis Capelari, con él estuvimos conversando acerca de la búsqueda de la verdad y la búsqueda espiritual en estos tiempos tan especiales de pandemia. Reflexiones sobre la verdad como lucha espiritual en tiempos de pandemia. Luis, contanos, ¿qué nos querés decir con este texto? Bien, ahí hay algunos términos, ¿no?, que son claves, ¿no? Hablo de lucha, de combate, de espiritualidad, ¿no?, de la cuestión espiritual y de la verdad en tiempos de esta llamada pandemia, ¿no? En el artículo yo coloco entre comillas el término y bueno, a partir de ahí lo que intento como humilde aporte como para despertar ciertas preguntas filosóficas es llevar hacia eso, hacia pensar, empezar a pensar o continuar pensando sobre la verdad. Bueno, yo porque pertenezco al Departamento de Filosofía y Teología y justamente la verdad es un tema filosófico, profundo, último, y creo que en este contexto que estamos viviendo, reflexionar sobre la verdad como algo que está puesto en juego, que está emergiendo, es fundamental. Esto relacionado también con el espíritu y la espiritualidad, que también de alguna manera en relación con la verdad está presente, no es una cuestión meramente teórica o epistémica, sino profunda, digamos, en el espíritu humano. Todo comienza de algún modo pensando y abriendo los ojos respecto a los fenómenos que estamos viviendo, ¿no?, en el mundo, en nuestro país más particularmente, y ni hablar, ¿no?, en nuestra ciudad. Hay desde ya varios meses, ¿no?, casi ya medio año llevamos, casi exactamente, medidas que se han adoptado a nivel estatal, a nivel del Estado Nacional, pero después también con algunas diferencias, ¿no?, a nivel y cierta autonomía a nivel provincial, bueno, a nivel también municipal, etcétera, pero que más o menos se mantienen, que tienen que ver o con aislamientos, con distanciamientos, con medidas higiénicas. En el medio el papel de los medios de comunicación, muy en el centro de la polémica también, o sea, qué información se brinda, con qué supuestos, bueno, todo el tema de los números, de los
cuidados necesarios a desarrollar, digo, números, cifras, ¿no? Sobre enfermos muertos, contagiados, etcétera, ¿no? ¿Cómo se aborda esa información? ¿Cómo se la transmite? ¿Con qué criterios? ¿Cómo se la recibe? ¿Cómo la interpreta el oyente, la audiencia, ¿no? ¿Cómo se conforma la opinión pública? Bueno, eso, entre otras cosas más, hacen un poquito a los fenómenos a los que les prestaba atención cada vez más, y a partir de lo cual, bueno, entré a pensar el tema de la verdad. Pero a eso se le suma un elemento muy importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo hay junto, ¿no?, al Estado, o en relación con el Estado a nivel estatal, lo que se llaman a veces comité de expertos o de asesores expertos en medicina o en inmunología, y que de alguna manera son los que, en vinculación con organismos supranacionales, principalmente la OMS, aunque no siempre se ha seguido, digamos, a rajatabla sus indicaciones, y no digo que deba ser así tampoco, de alguna manera han establecido las políticas que se deben de llevar adelante. Ahora bien, de alguna manera todo esto se ha suscitado sin uno puede pensar en los tiempos, pero más allá de esto, sin pensar, digamos, en un debate, en una búsqueda de la verdad, podríamos decir, sobre lo que realmente debemos hacer en relación a qué es esto de la pandemia, por qué se define como pandemia, es realmente una pandemia, el tema del virus, cuál es su letalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que de alguna manera esto ha bajado y se ha asumido bastante o casi totalmente de manera crítica. Frente a esto, es interesante también cómo ciertos médicos, profesionales de la salud en general, ¿no?, psicólogos también en el ámbito de la inmunología, empezaron a establecer una voz de disidencia respecto a esta supuesta unidad y homogeneidad discursiva y política, y que explícitamente empezaron a hablar de buscar la verdad, ¿no? Entonces fue poner sobre la mesa el tema de la verdad. Eso me pareció sumamente importante e interesante. Después podríamos hablar de, bueno, si estamos o no en acuerdo o en desacuerdo, pero esto estaba totalmente ausente y damos como obvio que lo que vivíamos, lo que escuchábamos y lo que sostenían nuestras autoridades era así, era evidente. Bueno, estas otras voces dicen otras cosas con argumentos, con razones, de manera tal que creo que es importante pensar cómo la verdad empieza a estar en el centro de la escena, o tiende a estarlo, ¿no?, y con sólidos argumentos. En tu artículo vos decías, ¿no?, esto de cómo hay algunos médicos que están hablando de otro lado, pero cómo esa información no llega a todo el público. Exactamente, ahí de nuevo volvemos a esto de el poder mediático, el poder político, las relaciones con los intereses también económicos detrás, bueno, todo lo que se da también alrededor de estas vacunas, de estas investigaciones en torno a vacunas. Obviamente en eso no voy a entrar porque no soy especialista en el tema, ni mucho menos, pero de todas maneras, como también es difícil llegar, salvo si uno entra a ciertos espacios, ¿no?, como YouTube o ciertas radios de menor llegada, pero en general en los medios masivos de comunicación esto no circula, o las veces que ha acontecido alguna nota o entrevista, ya hay un posicionamiento de antemano que busca deslegitimarla, digamos, ¿sí? Entonces, bueno, esto también es fundamental. Ahí es donde de alguna manera, ¿no?, yo creo que se puede ver esto de la lucha o el combate a nivel espiritual, ¿no?, porque
esto en muchos de estas personas que están tratando de que sean escuchadas por el Estado, que todos estos temas también se entren a debatir, ¿no?, en las cámaras, donde hay un silencio absoluto al respecto, o se debaten otras cosas, o se, toman otros temas, sí, exactamente, o se esquivan. Decía entonces que hay un clamor de alguna manera por ser escuchados, ¿no?, por ser escuchados. Entonces, y a su vez algunos de estos autores, a esto iba también, de estos actores, ven esto explícitamente como también un combate espiritual, digamos, ¿sí? De manera tal que aquí hay muchas cosas en juego y no se lo puedo reducir para nada de esto a una cuestión sanitaria, ¿no? Sería una mirada muy reduccionista. Ahí es donde yo entiendo que claramente estamos llamados a pensar, digo, como miembros de una comunidad universitaria, además en particular, sobre lo que estamos viviendo, ¿sí?, en donde la filosofía y también la teología pueden hacer su humilde aporte, ¿no?, con esas breves líneas, ¿no?, que yo presenté en el escrito. De alguna manera quería poner ese granito de arena, ¿no?, porque, y pienso en los documentos, ¿no?, fundantes de las universidades, ¿no?, como el Lex Cor de Ecclesia, por ejemplo, donde hay líneas muy iluminadoras al respecto que nos pueden orientar, ¿no?, como cuando se sostiene claramente que sin una búsqueda integral, un camino hacia la verdad, ¿sí?, siempre en camino y siempre estaremos en camino, ¿no? También como sostiene el lema de la universidad, ¿no?, hacia toda la verdad. Pero sin esa búsqueda, ¿sí?, peligra la libertad y la dignidad del hombre, ¿no? Palabras muy sabias de San Juan Pablo II. Y conversamos con el doctor Guillermo Kers acerca de la función de extensión de la universidad, la presencia de la universidad en el medio y uno de los mayores desafíos de este tiempo, la resiliencia y la solidaridad. Doctor Guillermo Kers, ¿nos cuenta qué es esto de Universidad para la Casa Común? Sí, Universidad para la Casa Común es una propuesta académica que hace a la extensión universitaria. Cuando hablamos de extensión universitaria estamos hablando de una de las funciones primordiales de la universidad, que es la vinculación con el medio. La universidad se asienta en tres pilares fundamentalmente, que es la docencia, donde el centro es la relación docente-alumno, es lo fundante de la universidad, la relación docente-alumno, pero también el otro pilar es la investigación y la extensión, entendiéndose como vinculación con el medio. Dentro de esta vinculación con el medio surge esto de la Universidad por la Casa Común, donde fundamentalmente la intención es intercambiar con la sociedad, con nuestra comunidad santafesina, digamos, conceptos desde la universidad para y con la comunidad nuestra. De ahí que en las primeras charlas que se dio fue el doctor Enrique Müller, que es decano de la Facultad de Derecho y está llevando adelante en Posadas, junto con Vida Silvestre, todo lo que es el tema de la protección del yaguareté, que es una vía en extinción, junto con universidades del Paraguay también. El doctor Enrique Müller explicó muy bien el proyecto, cómo trabaja y cómo la Universidad Católica de Santa Fe, sede Posadas, es protagonista en este tema. También, ahora este último viernes, el doctor Fabián Castriota, decano de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Santa Fe, dio también un seminario web sobre lo que es la salud mental en los tiempos de pandemia. Naturalmente que es un tema más que importante y fue un diálogo más que un seminario, porque tuvo que responder muchas preguntas, hubo mucho intercambio, lo que ha sido muy provechoso. Bueno, esta es la intención.
cómo vincular, cómo se vincula la universidad con su responsabilidad social universitaria, con nuestra sociedad y fundamentalmente cómo colabora cada uno de los suyos, ¿no? La universidad es la sociedad del conocimiento y en esa sociedad del conocimiento cómo intercambia con el conocimiento popular, el conocimiento de nuestra gente, que también le viene bien a la universidad. No es que la universidad va y le da a la universidad, a la comunidad, sino que lo hace con la comunidad. Está abierto a todo público y tengo entendido que son gratuitos también. La entrada es la inscripción online es libre y gratuita, por supuesto, y está abierto a todos, ¿sí? Porque la intención es esta fundamentalmente, una actividad de extensión universitaria, de vinculación con el medio, de compromiso social universitario. Cuando vinieron ahora a la Universidad Católica, tuvo la semana pasada, terminó su proceso de evaluación institucional por parte de la CONIAU, que ha sido un proceso que, bueno, estamos esperando los resultados, un proceso muy intenso, muy profundo, más de 50 reuniones virtuales con todos los pares evaluadores CONIAU, donde no dejaron de preguntar y mirar todo lo que hace la Universidad Católica, no solo en Santa Fe, sino en todas sus sedes y todas sus propuestas académicas, y ellos le prestaron mucha atención a estos ciclos de vinculación y de extensión con el medio. Metiéndonos ya en un terreno más interno de lo que es la Universidad Católica, también se extendió el plazo de presentación de investigaciones. Sí, se extendió 30 días más la presentación de becas para investigación y becas para extensión. La Universidad Católica, tanto a sus alumnos como docentes, tiene becas para fomentar la investigación pilar de la universidad, naturalmente, y hay becas de iniciación, de promoción y avanzados que fundamentalmente presentan nuestros docentes y alumnos líneas de investigación en consonancia con el decano, con la unidad académica, y en base a eso, esas líneas de investigación y de extensión después son valoradas por evaluadores externos, ajenos a la Universidad Católica. De acuerdo a esa evaluación, después se le otorga una beca. Esto es fundamental porque hace a lo que es la investigación y el desarrollo. Un docente universitario que hace carrera docente debe investigar. ¿Por qué? Porque esa investigación luego se vuelca en las aulas y da un valor agregado, da desarrollo a los alumnos y a la comunidad universitaria. Si eso se logra, naturalmente que los principales beneficiarios es la comunidad. Estamos en época de pandemia, seguimos con un montón de restricciones, sobre todo con el tener la universidad a puertas abiertas, pero nosotros seguimos trabajando y con los objetivos bien claros para el 2021. Sí, pienso, bueno, comenzó una nueva gestión en diciembre de este año, el magíster Eugenio Martín de Palma es el rector, el director del directorio del doctor Armando De Feo, y pienso que el norte está muy claro. Cuando se comienza una gestión, naturalmente la intención es avanzar y proponer cosas nuevas, y las cosas que se hicieron más o menos, mejorarlas, y las que se hicieron bien mantenerlas, y las que no pudieron andar o no funcionaron, cambiarlas. Esa es la intención y ese es el norte. Y el norte está muy claro que es fundamentalmente trabajar en los tres pilares de la universidad, que es lo que nos pide la sociedad, que la docencia, la relación docente-alumno, que antes que esa relación hay una relación de dos personas humanas, antes que la relación docente-alumno, después la investigación y la extensión como pilares que sostiene nuestra universidad. Esto es una crisis sanitaria que crea una crisis social y una crisis económica, donde es muy difícil, digamos, uno se pone en la toma de decisiones, tomar decisiones en algo que no se conoce, porque realmente nos conocemos poco de este virus y hay poca evidencia científica, pero así avanza también la medicina y así ha avanzado la ciencia a lo largo de las crisis sanitarias que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Pero por el otro lado, estimular mucho que cuando estamos ante una crisis, el tema puede ser que se empiece a ver al otro como el enemigo, que se empiece a ver en el individualismo que a veces se vive, en no pensar en el otro, porque naturalmente crea crisis económicas, crisis sociales, gente que no tiene trabajo, empresarios que no pueden mantener sus fábricas, pero a la vez tenemos la crisis sanitaria, que no es fácil solucionarla porque este virus no es conocido.
Entonces hay un desafío muy grande y siempre, bueno, apelar a esto, a la riqueza de la solidaridad. Este tema solidario, que es un tema tan profundo y tan profundo en la educación cristiana, es fundamentalmente respetar y cuidar al otro. Y ese respetar y cuidar al otro no es sálvese quien pueda. Y en este momento estamos viviendo una situación muy compleja. No sé cuándo va a terminar esto. Las vacunas están todas corriendo a ver quién saca primero la vacuna y nos encontramos que aparece efectos indeseables, efectos secundarios. La solución mágica, a veces uno quisiera tener la pastilla o la píldora mágica que cambie toda esta historia. Uno piensa que esto va a seguir, por lo tanto, apelar a la resiliencia de la comunidad universitaria, en primer lugar, para que pueda contribuir a la resiliencia de la comunidad toda, de toda nuestra población, porque vamos a entrar en un tema, la resiliencia es aquella actitud que tiene una persona que cuando es sometida a presión, que viene de la ingeniería, se dobla pero no se quiebra. Mucha gente en los campos de concentraciones se quebraron, pero mucha gente resistieron y la resiliencia lo hizo salir adelante. Es momento de fomentar la resiliencia de la comunidad universitaria, de la resiliencia de nuestra comunidad, de nuestro país como nación, ¿no? La resiliencia pienso que es un tema que hay que trabajar y se trabaja de la solidaridad, dejar de lado por ahí muchas argumentaciones políticas, se mezcla mucho lo político y lo político partidario a veces, ¿no? Como si esto fuera a ver quién hizo bien, ¿no? Estamos hablando de una crisis en salud, ¿sí? En una crisis que afecta a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Me parece que es un tiempo de pensar mucho, acudir a esa resiliencia, a no dejarse quebrar y a ser muy solidarios fundamentalmente, mantener esas redes sociales, esas redes comunitarias que nos han permitido siempre salir adelante y todos juntos, no que quede, que sean agujeros tan grandes de esas redes solidarias que muchos caigan al vacío. El desafío es que estas redes sean de agujeros tan pequeños que todos quedemos metidos en esa red y cuando termine todos podemos seguir sostenidos. Sí, sobre todo en esta disciplina también que hablábamos fuera de cámara, que los alumnos necesitan el trabajo de campo, el poner las manos en acción y por ahí aprender estas cosas a través de la virtualidad es un poco complicado. ¿La devolución de los alumnos en ese caso es favorable? Sí, y lo que decís bien, a ver, cuando uno en la enseñanza significa no solamente conocimiento, sino aprender habilidades y actitudes. Cuando hablamos de solidaridad, de resiliencia, estamos hablando de actitudes. La universidad debe educar en actitudes. La universidad debe educar en el conocimiento, saber lo que es el COVID, sabemos que tenemos poca evidencia, qué es lo que está pasando, bueno, tenemos que seguir investigando y aumentando ese conocimiento. Pero también tenemos que educar en habilidad y en este momento las prácticas concretamente, más en salud, que se hace clínica viene de cliné, que se hace al pie de la cama con el paciente, por así decirlo, se hace con las personas. Bueno, hemos participado en foros latinoamericanos, por ejemplo, la semana pasada donde está toda la simulación en enseñanza-aprendizaje, modelo de simulación como alternativa en este momento para ir avanzando en las prácticas. Ustedes saben que a veces se usa en medicina también simulaciones con muñecos, no está el ser humano. Cambió la cosa, está bioéticamente interesante. Bueno, el tema es, la Universidad Católica también está pensando, junto con todo el Ministerio de Salud, de Educación de la Nación, todo el tema de simulación en enseñanza-aprendizaje, y justamente allá en el Consejo Superior hablábamos de estos avances de aula invertida, que son sistemas de enseñanza-aprendizaje basados en el alumno, muy sostenidos por la Universidad McMaster de Oxford, y que la intención es poder avanzar esos tipos de enseñanza en tiempo de pandemia. Esto nos ha puesto como protagonistas, no solamente como meros espectadores de una crisis sanitaria, nos toca ser protagonistas en un tiempo que personalmente no lo hubiera esperado vivir.
Punto final para esta edición de Nuevamente. Muchísimas gracias Andrea de Alfalfa, aquí en Espora 660 del barrio de Guadalupe por la ropa. Muchísimas gracias a Melina Monti, nuestra productora que en estos tiempos estuvo realizando las tareas de conducción exitosamente. Muchas gracias a Danilo Mettini, siempre con nosotros desde la dirección y la cámara. Si se quieren comunicar con nosotros, en nuestra página de Facebook Complejo Multimedial. Muchas gracias, buena semana.